Buenas tardes con todos. Soy Daniel Crespo y este es el tercer video de esta serie que yo he iniciado sobre del choque de civilizaciones al mundo multicivilizatorio, una aproximación. Lectura que está dirigida tanto a mis estudiantes de Fundamentos Histórico-Culturales de Occidente como de la clase Choque y Diálogo de Civilizaciones. Dicho esto, quiero retomar la discusión en el punto en el que quedó la clase pasada. En el video que antecede a este, concluimos con una frase muy dura. Humano mata a ese perro. Que, como yo les había indicado, la tomé de este texto de la filóloga española Rosa Sala Rose. Y bueno, en ese momento no encontré la cita. Después pude hacerlo y creo que quiero compartirla, ahora sí completa. Vamos a ver. Cito. La misma expresión animal-humano ofrece un indicio del perverso desplazamiento de la cadena jerárquica del ser que se produjo en la cosmovisión nazi. La humanidad de las razas inferiores resultaba cuando menos incierta y muchas veces era directamente puesta en entredicho. Así, por ejemplo, el Oberscharführer de las SS Kurt Franz, destinado al campo de exterminio de Treblinka, solía divertirse asusando a su perro a atacar a los internos de los genitales con la estremecedora orden: humano, atrapa a ese perro. Humano, atrapa a ese perro. Y yo dejé esta consideración para que podamos entender hasta qué punto esas proyecciones no solamente podían distorsionar la realidad del otro, sino que podíamos cargarlas de contenidos negativos que en última instancia, llevados al extremo, como es este caso, podían conllevar su deshumanización, haciendo de ellos seres cuyo exterminio no representaría ninguna contradicción moral o ética. Para que entendamos esto en nuestros términos de nuestra propia historia, hablé sobre el siglo XVI y la conquista y les pedí que hagan un ejercicio, que pregunten en sus casas a sus padres, a sus abuelos, aprovechando la situación que estamos viviendo ahora, sobre cómo ellos recibieron su educación respecto al Perú, cómo se nos hizo ver a quienes estuvimos del sistema educativo hasta mediados de los 90, cómo en las escuelas y colegios, y también después en otras instancias, especialmente, por ejemplo, en la formación militar y diplomática, se tomaba en cuenta al Perú como un otro, al que le habíamos llenado de cargas subjetivas para poder justificar ese antagonismo histórico y crear relatos que generen identidad en torno a ese antagonismo, que podía incluir elementos objetivos de historia junto a una enorme cantidad de elementos enteramente subjetivos, pero destinados a la construcción de la identidad. Algunos de ustedes, desde ese día, me han escrito, me han mandado mensajes diciéndome: wow, Daniel, es increíble, yo no imaginé. Mis papás lo que me contaron. No puedo creer que se les decía esas cosas. Y ya lo podremos conversar con más detalle en el aula virtual. Porque me interesa que tengan ese elemento. En esta misma generación de contenidos subjetivos para consolidar una identidad nacional, podemos nosotros comprender, por ejemplo, la construcción de mitos fundacionales. ¿Qué quiero decir con esto?
que en el momento en que están haciendo una nueva república, llámese Colombia, llámese el Ecuador, llámese los Estados Unidos, es necesario que existan estas figuras cuasi míticas de los padres fundadores, de aquellos a quienes se les debe la existencia de ese Estado. Y en la forma en que estos padres fundadores son tratados, es muy difícil a veces distinguir los elementos históricos concretos de todo ese ser mítico que los envuelve y que los transforma en paradigmas del buen padre, del buen político, de aquel que tenía que llevar a cabo esta misión cuasi providencial. Es así como podemos entender muchas de las historias con las que se intenta interpretar la figura, por ejemplo, de Estados Unidos, de George Washington, y, por ejemplo, y tema sensible, la figura de Simón Bolívar en los países andinos. Haciendo de estos personajes algo más que personas de carne y hueso, y que puede generar inclusive que dentro de su mitologización termina adquiriendo características que a algunos no les gusta cuestionar. Simón Bolívar, una figura eminentemente importante de nuestra historia y que llevó a cabo eventos realmente importantes, trascendentales, que cambiaron la historia de nuestra región, no por ello deja de tener, además de sus luces, sus sombras. Situaciones tan complejas como las que ha generado la interpretación de pasajes de sus cartas ha levantado ardorosos debates. Muy pocos historiadores se han atrevido a hablar de las implicaciones humanitarias del concepto de guerra-muerte con el que él, especialmente en Venezuela, permitió la muerte de todo prisionero español que caiga en sus manos sin un juicio previo y de formas realmente crueles. Recuerdo una conversación con un colega profesor hace muchos años, cuando saqué a colación uno de los elementos de los pasajes, creo yo, más cuestionables de Bolívar, cuando ordenó la toma de la ciudad de Pasto. La ciudad de Pasto había sido un importante bastión realista. Pasto y sus alrededores eran regiones que mantenían con mucha fuerza su lealtad al rey de España. Y una de las cabezas visibles de esa posición fue un mestizo llamado Agustín Agualongo, que debido a que Pasto, que fue parte de la Real Audiencia de Quito, pasó, debido a la Ley de División Territorial de Colombia, a la Nueva Granada, la actual República de Colombia, pues de alguna manera le hemos desgajado de nuestra historia y la mayoría de ecuatorianos desconocen los nexos importantes históricos y culturales que nos unían con Pasto hasta la independencia. Bueno, el asunto es que durante la Navidad del año 1822, las tropas independentistas encabezadas por Antonio José Sucre, pero bajo órdenes expresas de Simón Bolívar, tomaron la ciudad de Pasto en un episodio terrible que se conoce como la Navidad Negra. Luego de varios días de saqueos, las pérdidas humanas fueron terribles. Una población que en ese momento se calculaba de 5.000 personas, hubo 500 muertos, lo que quiere decir que el 10% de la población de Pasto murió durante la toma de la ciudad. Hay relatos bastante espeluznantes del asunto, incluyendo la forma en que la población llegó al nivel de ofrecer a sus hijas a los soldados mercenarios europeos para evitar que sean
violadas por los soldados mulatos venezolanos. Cosas muy duras, pero que son parte de la historia. Y cuando yo le mencioné este asunto, recuerdo las palabras de este colega, que tal vez de una forma un poco jocosa, pero yo creo que muy irresponsable, me dijo: Danielito, es el Libertador. ¿Cómo no le vamos a perdonar eso? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo entonces tenemos que hacer un ejercicio serio de interpretación de la historia? No podemos dejar de lado estos elementos, tomar en cuenta cómo esas cargas subjetivas, esas proyecciones que realizamos, a veces nos impiden ver quién es realmente el otro. Por un lado, tenemos el primer ejercicio, que es llenarlo de contenidos subjetivos negativos para establecer una distinción, Ecuador-Perú, por ejemplo. Y por el otro también tenemos como esa mitologización generada por una serie de proyecciones se transforman en un elemento que también, pero a través, en este caso, de proyecciones positivas, cuasi providenciales, terminan consolidando figuras necesarias para la identidad nacional, como son sus padres fundadores. Con esta misma óptica, nosotros podemos aproximarnos a ciertas historias fundacionales que son importantes, que todo pueblo las tiene, y que a veces la ridiculizamos sin entender el por qué existe. En el caso ecuatoriano, quiero hacer relación a la historia de Abdón Calderón. Es verdad, su muerte fue mucho menos romántica que aquella de recibió un cañonazo y perdió un brazo, recibió otro, perdió el otro, y sostenía ya la bandera con los dientes. Cualquier persona que sepa un poco de artillería sabe que al primer balazo estás muerto, al primer cañonazo estás muerto. Y si es que no es que te llegó de lleno, pero te arrancó una extremidad, pues morirás en cuestión de minutos debido a la forma en que te vas a desangrar. Esta historia, con estos tintes románticos, llegó a nosotros de la mano de un escritor llamado Manuel J. Calle, que escribió un texto llamado Leyendas del Tiempo Heroico. Y yo creo que aquí ya está la pista, Leyendas del Tiempo Heroico. Es un relato fundacional que debe ser entendido de esa manera. Es verdad, Abdón Calderón peleó de forma heroica y siendo muy joven tuvo que morir en un hospital muy limitado, en una tienda de campaña, debido a una disentería que lo afectó y estando tan débil pues no pudo sobrevivir. No deja de ser un héroe. Su muerte no es la misma que nos narra Manuel J. Calle. Pero aquí tenemos que entender una cosa. Tenemos que, mejor dicho, preguntarnos una cosa. ¿Por qué Manuel J. Calle nos transmite de esta forma esta historia? Es porque estos mitos fundacionales son necesarios para construir identidad. Y construir identidad se vuelve aún más imperativo en el caso de estados tan nuevos como nuestras nacientes repúblicas del principio del siglo XIX, que a través de este tipo de relatos van construyendo este país que por el momento solo está en el papel. Y una pregunta que la quiero dejar para que la conversemos. ¿Cómo nos ha ido con este ejercicio de construir identidad desde el Estado? ¿Es nuestro país uno con fuerte identidad? ¿Tiene el Ecuador una identidad sólida? ¿Hemos desmitologizado a nuestros grandes personajes? ¿O todavía los necesitamos? Y si es que no es por ahí, ¿cómo podemos construir una identidad ecuatoriana responsable? Pero ya lo vamos a hablar. Continuemos con la lectura en el punto en el que nos quedamos. A fin de comprender todo esto,
Y dado que esta lectura tiene que ver con el devenir de la civilización occidental, he utilizado este esquema para entender cómo desde la antigüedad clásica, eso sobre los pilares de Occidente yo ya hablé, desde la Grecia clásica, se va construyendo esta identidad de un proto-occidente frente a un proto-oriente, al que también se le va a llenar de cargas subjetivas, de contenidos proyectados importantes, porque algo adicional que quiero decir es que, por supuesto, situaciones como las de un conflicto, los de una guerra, disparan este tipo de identidades, disparan la necesidad de que este ejercicio sea necesario para poder llevar, en efecto, el conflicto. Continuando, por lo tanto, con esta línea de tiempo, la que yo mencioné antes, quiero decir en el video anterior, de antigüedad clásica, Grecia y Roma, Edad Media y cristianismo, modernidad, ilustración, veremos que en el caso de la antigua Grecia, ese papel, el del otro, lo cumplió la Persia aqueménida, quiero decir, el primer imperio persa, aquel que conquistó Mesopotamia, aquel que logró llegar hasta las fronteras de la India y con el que los griegos de las antiguas polis, estas ciudades de estado, tuvieron que enfrentarse a principios del siglo V antes de Cristo. Bueno, ya las ciudades de la costa jonia, todo esto ya lo desarrollaremos en su momento, de la costa jonia ya habían sufrido la conquista persa unas décadas antes. Los registros escritos griegos evidencian que, si bien los griegos siempre fueron conscientes de su identidad común, más allá de su polarización política, esto es de la división enorme en ciudades-estado, el enfrentamiento con los persas fortaleció su identidad. La amenaza del otro, de Persia, motivó que de una cultura común se pase a pensar en la necesidad de un gran estado griego que los unifique a todos en contra del Shahanshah, el rey de reyes persa. Fundamento aquel del panhelenismo, el panhelenismo ya también lo hablaremos después, la doctrina política que trataba de unificar Grecia, pan, todos, helenos, los griegos, todos los griegos, el panhelenismo surgido en el siglo V a.C. como consecuencia directa de las guerras médicas, las guerras con los persas, que enfrentaron a griegos y persas y que dieron paso a la hegemonía bipolar de Atenas y Esparta. Hegemonía bipolar, otro término que yo también ya expliqué en su momento. Lo que interesa a objeto del presente trabajo es ver cómo se reforzó la identidad griega a través de la construcción subjetiva de ese otro persa y sus consecuencias históricas. Y Sócrates, orador ateniense de fines del siglo V e inicios del IV a.C., califica a los persas con la mayoría de contenidos subjetivos con los que el mundo occidental vería desde entonces a sus adversarios orientales. Voy a bajar a la cita donde podemos observar algunas de estas categorizaciones que utiliza Sócrates respecto a los persas, tratando a través de ellas de que los griegos se unifiquen y se enfrenten todos juntos a los persas. Otros argumentos de Sócrates giran en torno a la idea de la inherente superioridad de los griegos sobre los bárbaros. Los bárbaros son cobardes y valen menos que los griegos que están en aflicción. Es vergonzoso que los bárbaros deban ser más prósperos que los griegos, que a pesar que griegos de manera individual tienen bárbaros como esclavos, el pueblo griego de manera colectiva ha permitido ser reducido a la servidumbre por los bárbaros, y que los bárbaros, que son afeminados, inexpertos en la guerra y corrompidos por el lujo, han producido hombres que aspiran a gobernar sobre los griegos. Y muchas de esas, vemos si es que se puede,
ya estamos un poco más de luz. Y muchas de esas categorizaciones utilizadas por Isócrates, de una u otra forma, han seguido dando forma a la manera en que Occidente ha visto a ese otro oriental. De alguna manera es como visualizamos a los gobernantes orientales, en especial a los del Medio Oriente, corrompidos por el lujo, corruptos, crueles, y que hemos pasado de esos sultanes despóticos a tiranos despóticos como los que encontramos en algunos países árabes. No es el momento de entrar en detalles. Simplemente quiero dejarles una duda sobre esto, sobre cómo a veces estas cargas han seguido moldeando nuestra visión de ese mundo. Aquí quiero hacer una aclaración, y es que este ejercicio de hacer proyecciones, como también estaba, como lo dije a fines de nuestro video anterior, es algo automático, es algo que todos hacemos. Lo importante es que nosotros tomemos conciencia de que lo estamos haciendo para poder, o al menos tratar de eliminar los contenidos proyectados, de comprender hasta qué puntos hay elementos subjetivos de nuestra interpretación de la realidad, a fin de acercarnos más a ese otro y tratar de ver en él lo que realmente es. Y dado que la historia de las civilizaciones es la historia de las personas que las conforman, este ejercicio individual también se aplica de un grupo, de la misma manera que se aplica una persona a otra. Este ejercicio de las proyecciones también se aplica de un grupo cultural a otro, de una civilización a otra. Y lo han hecho todas a lo largo de la historia. Sin embargo, dado que esta clase se llama Fundamentos Histórico-Culturales de Occidente, he tomado, una de las dos clases a las que estoy dándole esta lectura, he tomado como ejemplo la visión occidental, que además es la que más se adecúa a nuestra realidad, sobre cómo ha construido su visión de los otros y por ende del mundo. Aunque un ejercicio parecido podríamos hacerlo con otras civilizaciones. Pero esa es la razón por la cual estoy utilizando a Occidente para poder hacer este ejercicio académico. Y bueno, posteriormente la lectura, voy a pasar un poquito más rápido, continúa avanzando sobre cómo esto en el tiempo se fue dando, griegos primero, cómo va avanzando en el tiempo. Aquí doy un ejemplo que me parece bastante adecuado y que me gustaría compartirlo con ustedes. El ejemplo más significativo en los últimos años podría ser el cómic 300, de los artistas gráficos Frank Miller y Lynn Barley, adaptado al cine en el año 2007. Después, posteriormente, salió la segunda parte, 300, Ascenso de un Imperio. Su representación de los persas, para quienes no lo han visto, pareciera llevar a un burdo paroxismo los calificativos utilizados por Isócrates. Aunque autores como el filósofo y crítico cultural eslovaco Slavoj Žižek consideran que la trama y dicha representación no pueden ser trasladadas a la época actual y simbolizar el intervencionismo estadounidense en Irak o el estado de las relaciones entre los Estados Unidos e Irán, lo cierto es que esto no es visto de la misma manera en este último país. Recordemos que la República Islámica de Irán es la heredera histórica y cultural de ese gran legado persa. Las protestas iraníes fueron desde la prohibición de la película en Irán hasta reclamos formales ante la UNESCO y las Naciones Unidas. El hecho de que la película haya sido estrenada
la víspera del Nowruz, la que conmemoración del Año Nuevo persa, la festividad más importante de Irán, o que dicha producción haya salido en uno de los peores momentos de la escalada de tensiones entre los Estados Unidos e Irán, crisis nuclear incluida, no hacen más que reforzar la percepción de que no se trata de una casualidad. Es importante señalar que la secuela de esta película, 300 Rise of an Empire, fue estrenada en marzo de 2014. A continuación, pues, siguiendo esa línea de tiempo, la lectura pasa a hablar de la Edad Moderna, de la construcción de un otro positivo, el buen salvaje, ¿sí? Y también paso a nombrar cómo el pensador Edward Said, en su libro Orientalismo, denuncia la imagen romantizada y estereotipada de Oriente que Occidente ha construido para sí mismo a fin de justificar sus ambiciones coloniales. Voy a pasar un poco breve, de forma rápida esto, dado que en la lectura yo creo que se maneja de una forma sencilla. Es evidente que la otredad ha significado para Occidente una autoafirmación identitaria que hasta décadas recientes no ha contemplado un verdadero diálogo entre civilizaciones. Occidente, una civilización sujeta a una relación esquizofrénica entre las tradiciones que lo conforman. He hablado de esos tres pilares, recuerden, cultura clásica, cristianismo, ilustración. Y autocomplaciente con su hegemonía de varios siglos, tardíamente ha cuestionado el ideal único de civilización del que se habla al inicio de este escrito y con el que iniciamos el primero de estos videos. Occidente debería primero reconciliarse consigo mismo, superar el pretendido abismo entre la razón y la fe, que es el centro de la tensión entre el cristianismo y el pensamiento ilustrado radical, y replantearse un balance entre sus tradiciones constitutivas que le permita verse a sí mismo como parte de un mundo multicivilizatorio, donde el diálogo parta de la búsqueda y reconocimiento de aquello que sea común a todos los seres humanos, de aquello a lo que el teólogo Hans Küng denominó el ethos universal, más allá de las críticas y limitaciones que tal ideal conlleve. Aquí he incluido una cita que tomé justamente de un discurso del Papa Benedicto XVI. Tomé de los famosos, de unos diálogos que él tomó, mejor dicho, en los que él participó sobre esta relación entre las civilizaciones y las religiones del mundo. ¿Sí? Abro cita. En el mundo occidental está muy difundida la opinión según la cual solo la razón positivista y las formas de la filosofía derivadas de ella son universales. Pero las culturas profundamente religiosas del mundo consideran que precisamente esta exclusión de lo divino, de la universalidad de la razón, constituye un ataque a sus convicciones más íntimas. Una razón que sea sorda a lo divino y relegue la religión al ámbito de las subculturas es incapaz de entrar en el diálogo de las culturas. Cierro cita. Quiero que en este punto ustedes recuerden lo que también mencioné en el primer video y lo desarrollé con más detalle en el segundo, sobre el papel que juega la religión en la construcción de una cultura y de una civilización y cómo está en sus mismas bases históricas. Y a partir de este punto la lectura trata de hacer un diálogo un poco más conciliador, de ver cómo es hora de cómo podríamos de alguna manera establecer esos nexos entre civilizaciones. Volver a ese ethos universal que mencioné hace unos minutos. Más allá de las distinciones reales o imaginadas entre Occidente y un Oriente simbólico, que más que una civilización o un conjunto de ellas es el otro por antonomasia, existe la realidad última de que, como señala el historiador del arte Ernst Gombrich,
al final todos han sido humanos. Todos hemos sido humanos. Todos somos humanos. La diferenciación última entre las civilizaciones es de índole metodológica. Todas las civilizaciones de la historia del mundo han buscado comprender la naturaleza humana y la relación del hombre con el universo, cada una por caminos distintos. La historia de las civilizaciones demuestra que todos los seres humanos han tenido y tienen concepciones de la relación entre la belleza, la bondad y la verdad, que dan un sentido de trascendencia a la existencia. Cuando la lectura nos lleva a este punto y que parece que todo va para allá, ¡pac!, hay otro golpe. Sin embargo, los conflictos del mundo contemporáneo, y basta que prendamos el televisor para ver las noticias internacionales, aunque en este momento, pues obviamente el coronavirus es la noticia que lo domina todo, pero en unas situaciones normales quienes estén atentos, estén siguiendo el devenir del mundo, de los conflictos internacionales, va a entender lo que voy a decir. Los conflictos del mundo contemporáneo han evidenciado el choque de civilizaciones mencionado por Huntington. Cuando se produce un choque entre civilizaciones, la importancia de los contenidos proyectados aumenta, dando más fuerza a la imagen subjetiva del otro, que deja de ser simplemente frente a quien se construye la identidad. Se vuelve un enemigo cultural, un enemigo civilizatorio. Un enemigo al que se transfieren toda suerte de proyecciones negativas, que pueden llevar a su deshumanización, como ya lo hemos conversado. En este sentido, el enemigo civilizatorio sobrepasa el concepto de enemigo público de Carl Schmitt. Para el politólogo alemán, el enemigo público es quien mantiene una posición contraria, antagónica, en el plano político, aunque este sea el plano más extremo según su concepción, sin que ello implique diferencias morales, éticas, estéticas, económicas o de cualquier otra índole. Se trata de una contraposición amigo-enemigo, independiente de cualquier otra. Por su parte, el enemigo civilizatorio es un enemigo total. Su deshumanización y su potencial aniquilamiento parecerían de esta manera consecuencias insalvables. Es por ello que la evidencia de un diálogo cada vez más difícil, de una radicalización de posturas y el estallido de conflictos cada vez más violentos, que han llegado incluso al exterminio consciente y sistemático de grupos humanos, el genocidio, nos interpelan directamente. Un sistema internacional multicivilizatorio requiere la aceptación mutua de la diversidad cultural y la defensa conjunta de valores universales, de los derechos intrínsecos a la naturaleza humana. Y esto también requiere la distinción de dichos valores universales frente a aquellos impuestos por las relaciones asimétricas que conducen la globalización. Valores a los que podríamos denominar como globales. O sea, creo yo que esta última parte es tremendamente importante para comprender hacia dónde quiere ir esta lectura. Valores universales. El de verdadero diálogo entre civilizaciones requiere la defensa conjunta de valores universales, de los derechos intrínsecos a la naturaleza humana. Y esta es una discusión muy actual. Si los derechos humanos existen como tales, significa que responden a algo en la naturaleza humana. No es el objetivo de esta clase o de esta lectura comprender qué es la naturaleza humana. Para eso tienen otros cursos. Pero la pregunta es, si es que existe algo a lo que podamos denominar humano, ¿qué derechos asisten a ese ser humano? ¿O acaso estamos ante una mera construcción social?
Porque si los derechos humanos son simplemente una convención, son una construcción, por ende la naturaleza humana no tendría que reflejar nada sobre lo cual fundamentar esos valores. La dignidad humana no sería más que un concepto que suena muy bien, pero que no se correspondería con algo, con ese ethos universal. Y ahí es aquí donde también les quiero lanzar esa pregunta, para que la discutamos en la clase. ¿Existe una naturaleza humana? ¿Existe algo a lo que realmente podamos apelar? ¿Existe algo en lo que los seres humanos coincidamos a lo largo de toda la historia? Yo creo que esa búsqueda universal, que para algunos estudiosos de la mitología, ese recorrido, ese viaje del héroe, no responde simplemente a que muchos lugares se cuentan historias parecidas, sino que responde, creo yo, a un anhelo profundo, a lo más íntimo de ese ser humano. Y volviendo sobre ese gran historiador del arte, Ernst Gombrich, les voy a leer una cita que está mencionada, listo, en esta misma lectura. Él dice: en serio, no tenemos por qué permitir que nos vuelvan locos y nos desbaraten nuestra sensación de que podemos entender esos bellos versos. Está hablando de la literatura y la relativización cultural. Y disfrutar de ellos, tal como estaban pensados, independientemente de que la cultura burguesa del barroco se diferenciara en tantas cosas de la forma de vida actual. Pero, ¿de qué nos serviría la fantasía si no consiguiéramos superar ese abismo? Que a los relativistas de la cultura les quede el gozo de recordarnos que la situación en la que surgió la poesía sería mucho menos comprensible en zonas en que es usual el raptar o comprar la novia, o en lugares donde no se vive en casas. Si estas barreras fueran realmente insuperables, por principio, el sueño de Goethe de una literatura mundial sería un sueño vano. Ese bello término solo pudo acuñarlo porque de su lectura de Homero y de Shakespeare, de Hafiz, de Kalidasa y hasta de Plutarco, había aprendido que en el fondo todos han sido humanos. Cierro cita. No solamente tenemos anhelos comunes, esos anhelos comunes responden a algo que nos hace a todos humanos, más allá de las distancias en el tiempo, en la geografía, en el fenómeno civilizatorio o cultural. Más allá de esa diferencia cultural última, que es el fenómeno civilizatorio, como ya lo he dicho, existe una realidad, y es que todos somos humanos. Y si es que partimos de ahí, podemos comprender que más allá de esas distinciones históricas, a veces distinciones que separan mucho entre civilizaciones, al final todos somos humanos. Y es ahí donde debe radicar la esperanza del diálogo, y es desde ahí de donde se debe construir y reformular la defensa de esos valores universales. Ya que si eso no es verdad, los derechos humanos no serían más que una construcción social y no algo inherente a nuestra naturaleza humana. Y es una bellísima discusión la que se puede plantear en este sentido. En términos de arte, es lo que nos está diciendo Gombrich en la cita que acabo de mencionar. Si es que no existe ese, todos hemos sido humanos, no existe por lo tanto arte universal, no existe literatura universal, porque existiría una imposibilidad real de comprender las creaciones de un pueblo, las creaciones culturales de un pueblo diferente al nuestro. Pero quienes hemos disfrutado del arte, quienes nos hemos sentido sublimados por una poesía o una canción que a veces no está en nuestro idioma,
que fue escrita a miles de kilómetros de distancia y quizás hace 1000 o 2000 años. Sabemos que hay algo ahí que, más allá de las distinciones del lugar donde se hizo, nos llama, nos interpela y nos podemos identificar. Más adelante en el curso, bueno, esto lo hablo por los de fundamentos, van a leer Antígona y van a ver cómo esas crisis existenciales que sufre Antígona y la angustia que la corroe es algo con lo que perfectamente nos podemos identificar. En esta lectura también se hace en este punto, el último, bueno, antes de la cita de Gombrich, que también leí, entonces, la defensa de esos valores universales, que no hay que confundir con los valores globales, que es como en la lectura trato de interpretar a aquellos que son de naturaleza cultural, no que responden a la naturaleza humana, pero que, debido a las diferentes hegemonías y asimetrías propias de la globalización, a veces podemos confundir. Existen valores propios de una cultura que, debido a su posición hegemónica en la globalización, se transfieren con mayor facilidad a otras culturas. Y esas otras culturas terminan asimilando esos valores o sintiendo que son mejores que los propios. Eso sí es una discusión relativa a las diferencias culturales. Y creo yo que es muy importante que distingamos eso de lo otro. Aquello que tiene que ver con nuestra naturaleza humana, insisto, no estoy definiendo naturaleza humana, sino si es que creemos que por el hecho de ser humanos tenemos ciertos derechos como la dignidad, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, etc. Y por el otro lado, aquellos que emanan de situaciones culturales concretas, pero que, debido a las asimetrías del proceso globalizador, podemos considerar, mejor dicho, las podríamos confundir con los valores universales. También es algo con lo que podríamos tener una interesante charla en la siguiente clase. ¿Cómo puede darse el fenómeno de considerar estos fenómenos, estos valores, mejor dicho, estos valores globales como si fuesen universales? A través de la manera en que nos relacionamos en la aldea global. Y aquí voy a hacer referencia pues, a ese gran estudioso de la comunicación como fue el canadiense Marshall McLuhan. En un mundo interconectado de inmediata transferencia de datos y conocimiento de los hechos como el actual, tal avalancha de información no se reparte de igual manera ni visibiliza equitativamente las diferencias culturales, las asimetrías de las que tanto he hablado. La aldea global de Marshall McLuhan se basa en una información parcializada que tiende a homogeneizar el pensamiento. Por ende, cada vez con más fuerza se imponen costumbres, conductas y valores específicos, directamente relacionados con las hegemonías políticas, económicas y culturales del sistema internacional. La naturaleza de estos valores globales, de índole temporal, no puede ser confundida con aquella de lo que hemos definido como valores universales. Quizá la esencia del ethos universal de Kuhn, presentes a lo largo de la historia humana y fundamento del diálogo entre civilizaciones. Yo creo que con esta parte pues la lectura queda muy clara. ¿Sí? Bueno, y de aquí se habla de nuestra región, que es con lo que quizá yo voy a cerrar la clase, el video del día de hoy. De igual manera es pertinente esbozar el papel de América Latina en este diálogo entre civilizaciones. Si bien a nivel académico existen dos posturas respecto a su identidad civilizatoria, tanto como parte constitutiva de Occidente o como una civilización íntimamente ligada a Occidente, pero distinta, no es el objetivo del presente trabajo desarrollar in extenso esta discusión. Lo cierto es que más allá de la identidad civilizatoria que se le quiera dar a América Latina,
Lo occidental es innegablemente una parte integral de su ser, sin lo cual no podría ser comprendida. Muy bien. Como les he anticipado, creo que lo hice en el primer video, para algunos tratadistas, nuestra región vamos a acercarlo. Nuestra región tiene dos posibilidades dentro de esta división civilizatoria del mundo. Por un lado, hay quienes consideran que América Latina es una civilización muy cercana a Occidente, pero que tiene características propias que la terminan configurando como una región y civilización distinta. O sea, sería quizás la civilización más próxima a Occidente, sin ser Occidente. Esa, por ejemplo, es la posición de Samuel Huntington. Y hay otros que consideran que, aunque tiene sus particularidades, es parte integral del mundo occidental. Y aquí es donde yo les quiero preguntar a ustedes. ¿Cuál es la opción que a ustedes les parece más adecuada? Eso es algo sobre lo que quisiera que discutamos en el aula virtual. Antes de que respondan, quiero recordarles que esto es un debate de ciencias sociales. Así que no existe una respuesta única. Esto no es ciencias exactas. Y habrá quienes defiendan una postura u otra. Y eso está muy bien. Lo que creo que es importante es que llevemos esa argumentación cada vez con mejores bases, con bases más sólidas. Es parte del ejercicio universitario. De manera que cuando ustedes argumenten su posición, tengan más elementos interpretativos para poder sostenerla. Y no se trate simplemente de dónde pongo el corazón, sino también de dónde pongo la razón. Es mi opinión muy personal que nuestra región, aunque tiene características propias, diferenciadoras, es una parte integral de Occidente. Y también es mi posición muy personal, por supuesto, de que creo que el término América Latina, aunque ya se ha consolidado y es muy difícil que nos borremos de esa etiqueta, no es en términos históricos y culturales el más adecuado. Considero que para nuestros países el término Hispanoamérica se corresponde, reitero, mucho más y mucho mejor con su realidad cultural, histórica y lingüística. No lo voy a desarrollar en este video, pero podemos también conversarlo en el aula virtual. Así que ya vamos teniendo algunos elementos con los que me gustaría que juguemos, con los que me gustaría que teoricemos y llevemos a cabo una rica discusión en la clase. La riqueza cultural de esta región, que conjuga lo occidental con aportes precolombinos y africanos, me refiero a América Latina. Repito, la riqueza cultural de esta región, que conjuga lo occidental con aportes precolombinos y africanos en grado diverso según sus países, representa un escenario idóneo para lo que podría ser el futuro del mundo multicivilizatorio. Creo yo que esa enorme riqueza de nuestros países, esa diversidad, nos da una oportunidad. Tal vez algunos autores consideran que esa falta de homogenización ha hecho que nuestra consolidación identitaria no termine de cuajar,
porque no acabamos de tener una relación adecuada entre los diferentes grupos humanos que conforman nuestros países. El clasismo, el racismo han sido lastres contra los cuales tenemos que luchar y con fuerza. Porque esa diversidad es nuestra mejor carta y oportunidad. Y si nosotros lo hacemos bien, podemos ser un ejemplo de lo que realmente puede ser un mundo genuinamente multicivilizatorio. Y para concluir, voy a volver sobre la imagen de la película y el cómic 300. Retomando el ejemplo utilizado respecto a la imagen de la antigua Persia y la película 300, el filólogo Carlos García Gual, al hablar de los orígenes del humanismo occidental en la literatura griega, señala, y abro cita: pero, pienso, hay una diferencia entre la compasión del homérico Aquiles y la del Ulises Sofocleo. Perdón, lo que pasa es que me acaba de salir un mensaje de que me estoy quedando ya sin batería, pero ya se acaba la clase. Repito la cita de García Gual, abro cita. Pero, pienso, hay una diferencia entre la compasión del homérico Aquiles y la del Ulises Sofocleo. En la escena final de la Ilíada, lo que conmueve al héroe no es la sombría y frágil condición humana, como en la tragedia, sino la admiración ante la magnífica actitud y la figura noble del otro, ante el dolor ajeno y la semejanza entre el enemigo y el ser querido, el propio padre o el hijo muerto, que ambos perciben al verse frente a frente. Está hablando de uno de los encuentros más hermosos de la literatura, dramático como el solo, cuando el rey de Troya, Príamo, va a la tienda de ese gran guerrero, Aquiles, para pedirle que le devuelva el cuerpo de su hijo muerto. Ya hablaremos con más detalle de esto, porque esta lectura es la segunda que harán ustedes en Fundamentos. Para que la puedan comprender mejor, mis estudiantes de Choque y Diálogo, la desarrollaré en la clase para comprender este punto. Simplemente, dado que no quiero que se extienda mucho el video, quiero dejar mencionado 2 puntos muy rápidos. Aquiles es un guerrero cruel, despiadado, y ha asesinado al campeón de los troyanos, a Héctor, el hijo favorito del rey de Príamo, y contraviniendo todas las normas que los griegos consideraban sagradas, se niega a darle una sepultura digna, y tiene el cuerpo y se niega a entregarlo a su padre para que repose en paz. Y el anciano rey se acerca a Aquiles y le suplica por el cuerpo de su hijo. En una escena que, insisto, ya la desarrollaremos más adelante, muy dramática. Solo les quiero adelantar algo. Hay un momento en que él se arrodilla ante Aquiles y le dice: voy a hacer algo que nadie ha hecho antes. Voy a besar las manos del hombre que ha matado a mi hijo. Y ante una escena tan conmovedora, Aquiles, el guerrero despiadado, se quiebra y se rompe esa distinción entre el uno y el otro, esa otredad capaz de deshumanizar y aniquilar, de la que tanto hemos hablado. Porque en ese momento se identifican. Aquiles ve en Príamo la imagen de su padre, un anciano rey que está esperando en Grecia a un hijo que nunca volverá, porque Aquiles morirá en la guerra de Troya. Y Príamo ve en Aquiles la imagen heroica de su hijo muerto. Y la semejanza entre el enemigo y el ser querido, el propio padre o el hijo muerto, que ambos perciben al verse frente a frente. En nuestra época, cuando resulta tan habitual la deshumanización y demonización del adversario, a través de la propaganda patriótica, y tan frecuente la representación de los combatientes enemigos como seres radicalmente inhumanos, de rasgos bestiales. Véanse las figuras de los persas en el famoso cómic o el film de 300, por ejemplo. Individuos en serie que merecen, por tanto, una despiadada aniquilación. Conviene recordar esta lección magnánima del mundo homérico y trágico en los comienzos lejanos del humanismo europeo.
¿Cómo rompemos esa deshumanización? ¿Cómo rompemos el choque entre civilizaciones en último término? Identificándonos en el otro, viendo en el otro al ser humano que queremos que el otro vea en nosotros, poniéndonos en los zapatos de nuestros hermanos, de los otros seres humanos con los que compartimos este planeta, y viendo que más allá de las diferencias que podamos tener, históricas, culturales, políticas, etc., al final todos hemos sido humanos. Con este mensaje quiero terminar este video. Espero que les haya gustado y les sea de utilidad. Y en un cuarto y último video concluiré con esta lectura. Que tengan una buena tarde.